Circuito combinacional. Está formado por funciones lógicas elementales AND, OR, NAND, NOR, etc., que tienen un determinado número de entradas y salidas. Es un circuito cuya salida depende solamente de la combinación de sus entradas en el momento que se está realizando la medida en la salida. Los circuitos de lógica combinacional son hechos a partir de las compuertas básicas, compuerta AND, compuerta OR, compuerta NOT. También pueden ser construidos con compuertas NAND, compuertas NOR, compuertas SOR, que son una combinación de las tres compuertas básicas. Bueno, compañeros, a continuación les voy a explicar el tema de simulación de circuitos combinacionales. Mi nombre es Rodrigo del Ángel Jiménez Parra. Bueno, cuando se tiene el circuito se procede a la simulación para estudiar el comportamiento de las señales, tanto de entrada como de salida, además de hacer pruebas sin correr el riesgo de dañar el circuito. Una forma de realizar la simulación es asociar diversos tipos de estímulos a las señales de entrada, tales como entradas de usuario, pulsos de reloj y secuencias. Bueno, compañeros, a continuación les voy a explicar el tema del multiplexor. Un multiplexor es un circuito combinacional el cual tiene varios canales de entrada pero solamente tiene un canal de salida. Un ejemplo de este puede ser la regadera. Nosotros tenemos dos tuberías, una de agua caliente y una de agua fría, y nosotros al abrir la llave escogemos por cuál sale, ¿no? Eso sería un multiplexor. Bueno, compañeros, ahora les voy a explicar el tema de multiplexores, el cual se podría decir que es el contrario a multiplexores, ya que este solamente tiene un canal de entrada y varios canales de salida. Un ejemplo de este podría ser un galón que esté conectado a 4 mangueras, por ejemplo, que una sea para regar el pasto, otra manguera esté conectada para lavar el coche, y ya dependiendo de lo que se necesite, vaya intercambiando entre una de estas. Vale, un decodificador, primero su definición sería que tiene como función detectar la presencia de una determinada combinación de bits en sus entradas y señalar la presencia de ese código mediante un cierto nivel de salida. Un decodificador también posee n líneas de entradas para gestionar n bits, y en una de las dos n líneas de salida indica la presencia de uno o más combinaciones de n bits. Dos n líneas para cualquier código dado de las entradas, solo se activa una de las n posibles salidas. Bueno, existen diferentes tipos de codificadores, los cuales son, el más común o el más simple sería un decodificador binario básico. Después de ese seguiría el decodificador de 4 bits o decodificador 1 de 16. Se utiliza para poder decodificar todas las combinaciones de 4 bits. Otro tipo de decodificador sería el decodificador BCD a decimal, el cual es el que se encarga en convierte cada código BCD en uno de las 10 posibles dígitos decimales. Y por último, también sería un decodificador BCD a 7 segmentos, el cual es un circuito combinacional que permite un código BCD en sus entradas y en sus salidas activa un display de 7 segmentos para indicar un dígito decimal. Bueno, ahora hablaríamos sobre un codificador. Un codificador lo que nos permite es compactar la información generando un código a partir de la información de entrada. Un ejemplo es, imaginemos que estamos diseñando un circuito digital que se encuentra en el interior de una cadena de música. Este circuito controlará la cadena haciendo que funcione correctamente, ¿no? Una de las cosas que hará este circuito de control será activar la radio, el CD, la cinta o el disco, según el botón que hayamos pulsado. Imaginemos que tenemos 4 botones en la cadena, de manera que cuando no estén pulsados generará un 0 y cuando este esté pulsado generará un 1. Serían estos en botones digitales, ¿no? Los podremos conectar directamente a nuestro circuito de control
a la cadena de música. Esto sería un ejemplo de un codificador. Indicadores numéricos. Los indicadores numéricos, o también conocidos como displays, nos ayuda a visualizar datos que el usuario desee. Uno de los elementos o ejemplos más claros de estos displays es el reloj digital y las calculadoras que usamos. La lógica programada es un tipo de diseño implementado en chips, los cuales nos ayuda a reconstruir circuitos con un simple cambio de software. Es lo contrario que la lógica cableada. ¿Ya? Lenguaje VHDL es utilizado para describir circuitos digitales y para la automatización de dicho elemento. Originalmente el lenguaje VHDL fue desarrollado por el Departamento de la Defensa de Estados Unidos a los inicios de los años 80. El lenguaje de programación ADA, con el fin de simular circuitos electrónicos digitales. Posteriormente se desarrolló las herramientas de síntesis e implementación del hardware a partir de archivos VHD. Circuito secuencial o sistema secuencial. En los sistemas secuenciales, los valores de salida de un elemento dado no dependen exclusivamente de los valores de las entradas en dicho momento, sino también dependen del estado anterior o estado interno. El sistema secuencial más simple es el biestable, de los cuales el tipo D o cerrojo es utilizado actualmente. Circuitos secuenciales. Un circuito cuya salida depende no solo de la combinación de entradas, sino también de la historia de las entradas anteriores, se denomina circuito secuencial, es decir, aquellos circuitos en el que el contenido de los elementos de la memoria solo puede cambiar en presencia de un pulso de reloj. Entre pulso y pulso de reloj, la información de entrada puede cambiar y realizarse operaciones lógicas en el circuito combinacional, pero no hay cambio en la información contenida en las células de la memoria. Tipos de máquinas de estado. Contadoras, sin entradas. El estado actual es la salida. Máquina de Moore. Las salidas son válidas solo un corto periodo después del flanco de reloj. Máquina de Mealy. Las salidas pueden ser válidas antes del flanco de reloj. Temporizador. Un temporizador o minutero es un dispositivo con frecuencia programable que permite medir el tiempo. La primera generación fueron los relojes de arena, que fueron sustituidos por los relojes convencionales, ya más tarde por un dispositivo integralmente electrónico. Circuito integrado 555. El temporizador IC555 es un circuito integrado que se utiliza en la generación de temporizadores, pulsos y oscilaciones. El 555 puede ser utilizado para proporcionar retardos de tiempo, como un oscilador y como un circuito integrado flip-flop. Sus derivados proporcionan hasta 4 circuitos de sincronización en un solo paquete. Multivibrador estable. Este tipo de funcionamiento se caracteriza por una salida continua de forma de onda cuadrada o rectangular, con una frecuencia específica. El resistor R1 está conectado a la tensión designada como VCC y el pin de descarga pin 7. El resistor R2 se encuentra conectado entre el pin de descarga pin 7, el pin de disparo pin 2, el pin 6 y el pin 2 comparten el mismo nodo. Asimismo, el condensador se carga a través de R1 y R2 y se descarga a través de R2. Multivibrador monoestable. En este caso, el circuito entrega un solo pulso de ancho establecido por el diseñador. La fórmula para calcular el tipo de duración de tiempo en el que la salida está en nivel alto es T es igual a ln 3 por R por C. Bueno compañeros, ahora les voy a explicar el tema de flip-flops. Es un biestable capaz de permanecer en un estado determinado o, por el contrario, por un tiempo indefinido. Esa característica es muy utilizada en electrónica digital para memorizar información. El paso de un estado a otro se realiza variando sus entradas. Dependiendo del tipo de entradas,
Los biestables se dividen en asíncronos y síncronos. Los asíncronos solo tienen entradas de control y los síncronos, además de tener entradas de control, poseen una entrada de sincronismo. Bueno compañeros, ahora les voy a explicar el tema biestable RS. Es un dispositivo de almacenamiento temporal de dos estados, alto y bajo, cuyas entradas principales son R de reset, que pone el valor en 0 y da un nivel bajo de salida, y S de set, que pone el valor en 1 y da un nivel de salida alto. Si no se activa ninguna de las entradas, se toma el valor de la última operación, ya sea de borrado o de grabado. En ningún caso deberían activarse ambas entradas a la vez, ya que esto provoca que las salidas en directo, por ejemplo, Q y Q negada, queden con el mismo valor. Bueno compañeros, a continuación les voy a dar un ejemplo del circuito biestable síncrono, que va a ser el que tiene el paréntesis con la letra A, y uno normalizado, que va a ser el que tiene el paréntesis con la letra B. Además de las entradas RS, posee una entrada C de sincronismo, cuya misión es la de permitir o no el cambio de estado del biestable. Abajo también podemos apreciar la tabla de verdad de este circuito. Bueno compañeros, a continuación les voy a explicar el biestable JK. Su funcionamiento es idéntico al RS. La diferencia es que el JK no tiene condiciones no válidas. Este dispositivo es de almacenamiento temporal, se encuentra en dos estados, alto y bajo. J es de grabado y K es el de borrado. Si no se activa ninguna de las entradas, se toma el valor de la última operación, pero en donde cambia es a la hora de activar ambas entradas. La salida adquirirá el estado contrario que tenía. A continuación les voy a mostrar la ecuación que describe su comportamiento y su tabla de verdad. Bueno compañeros, a continuación les voy a explicar el tema de biestable tipo D. Resulta muy útil cuando solamente se quiere almacenar un solo bit de datos, ya sea 0 o 1. Para ello el dispositivo cuenta con un almacenamiento temporal de estados alto y bajo, cuya salida adquiere el valor de la entrada D cuando se activa la entrada de sincronismo C. En función del modo de activación de dicha entrada de sincronismo existen dos tipos: activo por nivel, que sería el alto o el bajo, y activo por flanco, que sería el de subida o el de bajada. A continuación les voy a mostrar sus símbolos normalizados de activo por nivel y el de flanco, para que vean sus diferencias, la ecuación de su comportamiento y su respectiva tabla de verdad. Ahora, un flip-flop T es un dispositivo de almacenamiento temporal de dos estados, alto y bajo. El biestable T cambia de estado cada vez que en la entrada sincronismo o de reloj se dispara mientras la entrada T está a nivel alto. Si la entrada T está a nivel bajo, es biestable, o sea que retiene el nivel previo. Puede obtener, al unir las entradas de control de un biestable JK, unión que corresponde a la entrada T. Ahora un flip-flop maestro esclavo. En muchos sistemas digitales es necesario sincronizar el funcionamiento de un gran número de circuitos con una señal digital de reloj. En la siguiente figura se muestra un ejemplo en el que la salida de un flip-flop se une a la entrada de otro y se sincroniza ambos con la misma señal de reloj. Para analizar el comportamiento del circuito, supondremos que inicialmente la salida de los dos flip-flops están en 0. Si aplicamos la primer flip-flop de nivel alto en una entrada J y a un nivel bajo en una entrada K y al segmento flip-flop, la salida de primero y un nivel bajo en su entrada K, observaremos en las formas de onda que el funcionamiento del circuito es incierto.
Si el segmento flip-flop responde con rapidez a la señal del reloj, quizá responda antes de que cambie el primer dispositivo. En este caso verá un 0 a la entrada y la salida no cambiará. Sin embargo, si la respuesta del segmento flip-flop es lenta, el primer dispositivo habrá tenido tiempo de cambiar el segundo flip-flop. Verá un 1 en su entrada, con lo que pondrá 1 su salida. Ese problema se puede resolver mediante el uso de flip-flops maestro esclavo que no son más que biestables. ¿Cómo decirlo? Conectados en serie. Este tipo de flip-flop lo podemos encontrar para los modelos RS, D o JK. Diagramas y ecuación de estado. Bueno, ecuación de estado. Un circuito secuencial queda completamente determinado si en cada estado presente en que se encuentra se conoce dos cosas: los valores de la señal de salida del circuito y el estado siguiente al cual pasa el circuito cuando ocurre un pulso de reloj. Como el estado del circuito secuencial es el conjunto de estados de los flip-flops individuales, para conocer el estado siguiente del circuito se debe conectar el estado siguiente de cada uno de los flip-flops. Una ecuación de estado es una expresión algebraica que proporciona el estado siguiente de un flip-flop particular en función del estado presente en un circuito secuencial y de los valores que tenga las señales de entrada al mismo. El lado izquierdo de la ecuación denota el estado siguiente y el lado derecho de una función de Boole que evaluada produce el valor del estado siguiente del flip-flop. Bueno, síncronos y asíncronos. Primero hablaremos sobre un circuito secuencial síncrono, que es decir, un sistema que tiene entradas y salidas y estados que recuerdan la historia pasado por el circuito y cuya salida depende tanto de la entrada como del estado en el que se encuentran. En que la transición entre estados se produce en momentos discretos que denominamos T más 1, T más 2, T más 3, hasta T más N, ¿no? O sea, etc. Estos momentos coinciden con los flancos activos de subida o bajada de los pulsos de una señal de reloj. El modelo matemático que describe un sistema secuencial síncrono en la máquina de estados finitos, automática de estados finitos, la califica de estados finitos. Se debe a que la memoria de que dispone el sistema secuencial para recordar en qué estado está es finita y por tanto solamente podrá almacenar un número finito de estados diferentes. Bueno, ahora en un circuito secuencial asíncrono, los cambios de estado ocurren al ritmo natural, marcado por los retardos asociados a los compuestos lógicos utilizados en una implementación. Es decir, estos circuitos no usan elementos especiales de memoria, pues se sirven de los retrasos propios, que serían los tiempos de programación, de las compuertas lógicas usando en ellos. Esta manera de operar puede ocasionar algunos problemas de funcionamiento, ya que estos retardos naturales no están bajo el control del diseñador y además no son idénticos en cada compuerta lógica. Circuito secuencial básico. Los circuitos secuenciales básicos se utilizan principalmente para almacenamiento y temporización. Un típico circuito lógico secuencial puede recordar una palabra binaria y manipular sus bits, de tal manera que se efectúan diversas operaciones de contagio, desplazamiento, temporización secuencial o retardo. El principal elemento lógico de un circuito secuencial es la báscula, que se combina de diversas formas solo y con puertos lógicos para realizar muchos diferentes tipos de operaciones de memorización y temporización. Si bien hay una gran variedad de formas de concebir circuitos lógicos secuenciales, dos de ellas se repiten una y otra vez en los sistemas digitales. Las dos clases más utilizadas son los contadores y los registros de desplazamiento.
Bueno, un contador binario es un circuito lógico secuencial que cuenta o acumula el número de impulsos de entrada y lo almacena como una palabra binaria. Al aplicarse los impulsos de entrada se incrementa el contador y el número binario allí almacenado cambia para reflejar el de impulso que se ha recibido. Los contadores binarios se construyen generalmente con básculas JK. Se interconectan de tal manera que la salida de uno de ellos alimenta la entrada de tiempo del siguiente. Y otro sería los contadores decrecientes, que bueno, es casi igual que los contadores que les acabo de comentar, solamente que les explicaré. Los contadores que hemos descrito hasta ahora pueden designarse como crecientes, ya que se incrementan, es decir, al valor binario contador es aumentado en una unidad por cada impulso recibido. Los contadores crecientes se van incrementando simplemente hasta alcanzar el máximo valor de cuenta. A partir de entonces, el siguiente impulso recicla contado a cero y comienza nuevamente la secuencia. También es posible construir un contador decreciente. Su funcionamiento es virtualmente idéntico al decreciente, o sea, al contador creciente. Sin embargo, en cada impulso de entrada se introduce un decremento en la cuenta. Así pues, al presentarse un impulso, el valor binario almacenado en el contador se reduce a una unidad. Los circuitos secuenciales básicos necesitan de tres aspectos importantes. Uno de ellos es el registro, el cual nos ayuda a, como bien lo dice, registrar el proceso de los campos que lleva. Otro elemento es el contador. El contador nos ayuda a llevar un conteo exactamente para poder cambiar, por ejemplo, la hora o el número en un reloj digital. El último es la memoria, el cual nos ayuda a tener almacenado los datos del usuario que uno desee almacenar. Los circuitos lógicos programables o PLD, dispositivo lógico programable, es un dispositivo con características que pueden ser configuradas por el usuario por medio de un programa y se le puede implementar funciones lógicas que el usuario necesite en un sistema. La mayoría de estos, los PLD, integran una matriz de compuerta AND y una matriz de compuerta OR. Descripción de circuitos lógicos por medio del lenguaje VHDL. Existen dos formas de describir un circuito. Por un lado, se puede describir un circuito indicando las diferentes componentes que lo forman y su interconexión. De esta manera tenemos especificando un circuito y sabemos cómo funciona. Es la forma habitual en la que se ha venido describiendo circuitos y herramientas utilizadas. Para ello ha sido las de las capturas más esquema y la descripción NetSys. La segunda forma consiste en describir un circuito indicando lo que hace o cómo funciona, es decir, describiendo su comportamiento. Naturalmente está formado de describir un circuito. Es mucho mejor para un diseñador, puesto que lo que realmente le interesa es el funcionamiento del circuito más que sus componentes. Por otro lado, al encontrarse lejos de lo que un circuito es, realmente puede planear algunos problemas a la hora de realizar un circuito a partir de la descripción de los componentes. El VHDL va a ser interesante ya que va a permitir los dos tipos de descripción, lo cual nos quiere decir que con el lenguaje VHDL nosotros podemos crear nuestro circuito a nuestra forma, desde darle nuestra estructura, el funcionamiento que nosotros deseamos.